Ok, buenos días para todos. Como les decía, tenemos la continuación de interpretación de análisis de suelo, análisis químicos de suelo, y también dentro de él incluimos algunos parámetros físicos básicos para la toma de decisiones y básicos para los cálculos que se deben de realizar para aporte bien sea de enmiendas o de fertilización. Entonces, quiero que hoy trabajemos un poco lo que es la interpretación. Les decía que yo les he dividido como en 4, para hacer de una forma más didáctica, les he dividido en 4 todo el proceso que lleva la interpretación de análisis químico de suelo. Entonces, dentro de esa división tenemos lo que ayer estudiábamos con la tabla de estándares generales, que es apreciación, así le vamos a llamar, la apreciación. Recuerden que la apreciación le incluimos 2 palabras como de alarma por la poca cultura que hay de la realización de análisis aquí. Entonces le incluimos a 2 palabras como de alarma para que se pueda ir manejando de esa forma. Y dentro de los 4 pasos, entonces tendríamos la apreciación, la cual vamos a utilizar la tabla. Ya les dije que les recomiendo la impriman y la tengan a mano, en físico. Lo segundo, entonces, es esto, es la interpretación. La interpretación no hay reglas y la ayuda es prácticamente todo el curso, ¿sí? La ayuda es prácticamente que usted de verdad haya puesto mucha seriedad, mucha disciplina y haya estudiado todo el curso, ¿sí? Lo cual les invito a continuar estudiando, especialmente el segundo capítulo, porque dentro de lo que les califiqué del cuadro, resumen de deficiencias, toxicidades, funciones bioquímicas, formas de absorción y fertilizantes de síntesis química que puedan aportar. No vi mucha, en la mayoría no vi mucha búsqueda de referencias bibliográficas, no vi completo realizado ese cuadro. Entonces les recomiendo por ustedes, por su formación, que lo retomen, ¿sí? Lo retomen ya a conciencia, lo retomen por la formación de ustedes, porque además lo van a necesitar para este tercer parcial y para poder hacer una correcta interpretación lo van a necesitar. Entonces, la interpretación, como les digo, no tiene una receta, no nos ayudamos de una tabla como si hacemos con la apreciación. La interpretación son criterios técnicos que debe aplicar el agrónomo y todo lo que han aprendido hasta ahora de suelos, desde suelos 1, tienen que aplicarlo en la interpretación. Y todo eso se ve entonces luego en el cuarto paso, que es ya las recomendaciones o sugerencias de manejo del suelo, porque a veces no es solamente de aplique, no. Es bueno, hay que hacerle mecanización o no, hay que hacer otras pruebas para complementar la información, hay que, mejor dicho, las recomendaciones deben de ser lo más completas posible. Entonces tenemos la apreciación, la interpretación, los cálculos, que también vamos a entrar luego a cálculos. Ya ustedes como trabajaron bastantes cálculos de encalado, pues entonces van a tener una ventaja, ¿sí? Por así decirlo. Los cálculos son muy sencillos, pero si usted no ha hecho una buena interpretación, de nada sirven esos cálculos, ¿sí? Es como si usted no ha hecho un buen muestreo de suelo, tampoco de nada sirve sus cálculos, ni de nada sirve todo lo que nos ponemos a hacer después de que el laboratorio nos entrega las determinaciones, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, hagan de cuenta que esto fue una finca de la señora Katia Núñez Cárdenas. Hagan de cuenta que ese es el área, esa es la textura, esa es la densidad aparente, ¿sí? Y cultivo cualquiera. Entonces, así como en los cálculos de encalado, asimismo ustedes se pueden poner a estudiar, digamos, con estos mismos datos pueden hacer la interpretación para varios cultivos, ¿sí? Entonces, empecemos con lo que es interpretación. Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir en cualquier momento, con mucho gusto entonces la resolvemos. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo, como les digo, y
casi siempre, bueno, lo reportan de esta forma, al menos así lo hacemos en el CURLA. Y tendríamos entonces el cultivo si es que hay un cultivo que ya está establecido, o si por el contrario la finca simplemente quiere recomendaciones para saber qué cultivo establecer. La ubicación de la finca, digamos que aquí tenemos esta finca en La Ceiba y esta finca en La Paz. Aquí tendríamos dos análisis de suelo, como pueden ver. Tenemos dos resultados. Entonces aquí al lado izquierdo, esquina superior, tenemos la determinación de pH. Para esta determinación de pH tenemos 4.22, ¿sí? Entonces aquí desde ya empezamos a interpretar, o sea, a ver más allá. Yo siempre digo que interpretar es ver más allá de estos números, ¿sí? Es ver qué hay detrás de los números. Es diagnosticar cómo está esa finca. Y lo ideal es que nosotros también hayamos hecho todo el muestreo, hayamos caminado la finca, hayamos hecho barrenadas, mínimamente de acuerdo a las hectáreas que hayamos hecho calicatas, ¿sí? Entonces, y también algo muy importante es que ustedes le pidan el histórico o que consulten con quien ha manejado ese suelo, cómo lo ha manejado, ¿sí? ¿Cómo lo ha hecho? Entonces, eso es bien importante. Ok, entonces tenemos pH. Recuerden que el pH tiene altísima relación siempre con la disponibilidad de nutrientes. Por ende, si encontramos un pH, por ejemplo, de 4.2, usted ya debe saber, usted ya debe de haberse acordado y a estas alturas ya debe haberse aprendido, ¿sí? En un pH de 4.2, ¿qué nutrientes, sea macro, sea micro, qué nutrientes entonces van a estar disponibles? ¿Qué nutrientes van a estar más disponibles y menos disponibles? ¿Sí? A ver, por ejemplo, Alex Flores. Todos tengan a la mano la tabla la tabla de apreciaciones que les dije. Entonces, Alex Flores, dime este 4.2, ¿a qué apreciación corresponde? Alex. Alex. Bueno, José Vaca, entonces, ¿a qué apreciación corresponde el 4.2? Ninguno escucha. Bueno. Si ninguno escucha, se van a perder de que yo les pueda corregir. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos. Tenemos entonces 4.2, ¿sí? Este 4.22. Deben de saber entonces cuáles están más disponibles y menos disponibles. Ahora, el pH siempre, por ejemplo, si nos encontramos un pH fuertemente ácido, entonces tendremos que pensar que hay disponible, pero también que normalmente tendría que estar muy disponible. Por ejemplo, por eso les pongo el pH junto a el manganeso, ¿sí? Recuerden, un micronutriente que está muy disponible en suelos muy ácidos. Pero junto a él también tenemos el hierro. Entonces, estos son parámetros que debemos siempre acompañar en la interpretación junto al pH. Entonces, esto siempre debemos de estar presentes. Ahora bien, si yo tengo un suelo extremadamente ácido, yo ya tengo que saber que lo normal es que yo vaya a tener mínima, ¿sí? Presencia de calcio. Yo voy a tener una mínima presencia de magnesio. Yo voy a tener casi nada de potasio, muy poco fósforo. Eso sería lo normal. Ahora bien, si ha tenido un muy buen manejo esa finca, entonces posiblemente ese pH pues primero no debería estar así, ¿sí? Si ha tenido un buen manejo. Ahora, no ha tenido un buen manejo, pero ha tenido aportes, digamos.
de macronutrientes. Entonces, posiblemente encontremos algunos niveles de estos, los cuales estén altos o medios, o al menos no estén críticos, ¿sí? Lo normal es que esto esté muy bajo. Recuerden la escala de pH y si no se acuerdan de ella, también ténganla en físico. Les recomiendo, sería muy bueno. Entonces, el pH siempre piensen, si está muy bajo, entonces vamos a pensar y vamos a verificar cómo están el hierro y el manganeso. Vamos a verificar cómo están la mayoría de macronutrientes, cómo está el fósforo, ¿sí? Que casi siempre está, lo poquito que hay no está disponible, entonces es bien complejo y allí tienen que recordar las funciones bioquímicas de cada uno. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto y tenemos un cítrico, pero es que yo tengo muy bajo el calcio. Sí, lo vas a tener bajo porque estás frente a un suelo ácido o extremadamente ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo no corrijo esto, si yo no hago una enmienda, si yo no verifico si tengo problemas o no de aluminio intercambiable, que es otro problema, muchas veces le atribuimos esa acidez al aluminio intercambiable. Entonces, si yo no verifico eso, si yo no hago una enmienda previa a la fertilización, yo lo que voy a estar haciendo es perdiendo mi dinero. Y lo peor que no es perder el dinero, lo peor es creando unos desequilibrios químicos dentro del suelo, ¿sí? Y además contaminando por ahí derecho. Entonces, necesitamos saber, ¿sí? Que si no tiene calcio, entonces esos cítricos se van a ver afectados en la rigidez de la pared celular, se van a ver mucho más afectados con entrada de patógenos, ¿sí? Se van a ver ampliamente afectados. Entonces, y esas por nombrarle algunas. Ahí entramos entonces a las funciones bioquímicas de cada uno de los nutrientes. Ahora, si también acompañado de eso tenemos poco fósforo, lo más seguro entonces es que vamos a tener muy poco cargue, vamos a tener muy poco cuajado de fruto, vamos a tener, si es desde siembra, vamos a tener a futuro volcamientos de árboles, vamos a tener poco desarrollo radicular, vamos a tener, si ya se nos está incrementando mucho la deficiencia, entonces vamos a tener desarrollo o presencia de antocianinas, ¿sí? Entonces, cada una de las funciones bioquímicas es importante, pero vean que a la par de la función bioquímica está el síntoma clásico de deficiencia del nutriente. Entonces, por eso les digo que este parcial reúne todo lo que han aprendido desde Suelos 1, ¿sí? Reúne absolutamente todo. Bueno, ese para pH. Ahora, el pH, ¿con quién lo vemos junto a quién? Al aluminio, a ver si hay problemas. Si hay mucha presencia de aluminio, ya saben que para poderlo precipitar, no sacar, porque nunca lo vamos a lograr sacar, pero sí lo vamos a poder precipitar y que no esté en solución suelo y no nos presente problemas para la absorción entonces de nutrientes de la planta. Entonces necesitamos verificar cuánto está ese aluminio y si este aluminio junto a este pH, ¿sí? Más sumatoria de bases intercambiables, entonces vamos a tener que hacer un encalado o no, ¿sí? Recuerden que en el manual de prácticas, que espero lo haya leído varias veces porque es bien importante, tienen ustedes los parámetros para saber si tenemos o contamos con problemas de acidez. Aparte, también en la tabla de estándares generales que trabajamos, entonces van a encontrar ustedes si cumple, si ese análisis y esa finca cumple con los parámetros para decir que hay problemas de acidez y pues tendrían que realizar un encalado, tendrían que realizar una enmienda, una corrección y ahí entonces irían a aplicar en práctica lo que son los cálculos de encalado. ¿Sí? Ok. Bueno, recuerden otra cosa, que cuando hablamos de la ubicación de la finca, siempre necesitamos hablar o pensar en el clima. Por eso yo aquí les pongo, y ustedes deben, como agrónomos responsables, deben de ¿qué?
deben de buscar, digamos que no estén en su país o estén trabajando en cualquier parte, ustedes deben de buscar entonces cómo es el clima de esa región, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted requiere saber cuál es el clima para tener en cuenta si esta materia orgánica, que la dan normalmente en gramos por kilogramo, pero la pasamos a porcentaje, recuerden, entonces, si esta materia orgánica está en buen porcentaje o no, ¿sí? Y recuerden, ahí vamos con materia orgánica, recuerden entonces que la materia orgánica, de acuerdo al clima, tiene también sus rangos. Ahí es que necesitamos la tabla de apreciaciones. Saber que si tenemos 1% de materia orgánica, porque este gramo por kilogramo lo dividimos entre 10 para que nos dé porcentaje, entonces saber que 1, ¿sí? por ciento de materia orgánica es mucho en la ceiba, es muy poco, es excesivo. Saber si en La Paz ese mismo 1% es bueno, es malo, es excesivo, es muy poco, ¿cómo es? ¿Sí? Entonces ahí vamos a todos los rangos, a todas las apreciaciones, pero a todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque cuando yo voy en la interpretación diciendo, no, yo tengo un suelo extremadamente ácido, tengo muy bajo el calcio, tengo bajo el magnesio, por ende tengo bajo entonces el potasio, el fósforo, tengo altísimas concentraciones de hierro y manganeso, entonces yo tengo que saber qué debo aplicar una enmienda calcárea. Pero aparte de la enmienda calcárea, yo debo de saber si este porcentaje de materia orgánica para ese clima es el apto, es el correcto. Porque o si no, debo de ir dilucidando entonces qué recomendaciones voy a hacer. Aquí mismo ya podemos dilucidar que hay que hacer una enmienda calcárea, que hay que hacer un aporte de materia orgánica, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos dilucidando qué, dilucidando o viendo qué vamos a recomendar, qué sugerencias vamos a dar. Pero eso no lo da nada más que todo lo que ya saben, les repito, desde suelos 1. ¿Ok? Ahora miremos otro parámetro importante, la conductividad eléctrica. Aquí no les van a aparecer los nombres de las cosas. Ustedes ya tienen que saber que pH, ese es su símbolo, y es minúscula, mayúscula, que este es aluminio intercambiable, ya tienen que saber que CE es conductividad eléctrica, ya tienen que saber qué es la conductividad eléctrica, cuando tenemos una alarma en conductividad eléctrica, ¿sí? Ya tienen que saber que MO es materia orgánica y se encuentra con la S, pues materia orgánica del suelo. Ya tienen que saber todos los símbolos químicos de cada uno de los nutrientes y aquí a 2 personas les puse unas planas porque resulta que aún me están confundiendo los símbolos químicos de los nutrientes y eso ya no lo podemos permitir a este nivel en el cual ustedes están. ¿Listo? Ya no lo podemos permitir. Entonces espero que me manden las planas. Ok. Este Olsen, recuerden que les dije que consultaran si la determinación de fósforo era por Bright o era por Olsen, era por Bright 2 o era por Olsen, y si no han hecho esa consulta, pues no van a saber si esta determinación de fósforo realizada por Olsen está bien o está mal, ¿sí? No van a poderlo saber porque simplemente ustedes deben de realizar las consultas por el bien de ustedes, ¿sí? No por cumplir, sino por el bien de ustedes. Ok. Ahora miren, por ejemplo, cuando vemos la conductividad, entonces ya les dije, vamos a ver también los porcentajes de sodio. Recuerden que les di un pasón de lo que son suelos salinos sódicos y cuando tenemos conductividades muy altas, que ya deben de saber que es alto, entonces tendríamos suelos, posiblemente tendríamos suelos salinos, al igual que en los suelos salinos también tenemos unos parámetros, recuerden la RAS y el PSI, ¿sí? La RAS, la relación de absorción de sodio, el PSI, el porcentaje, ¿sí? PSI, recuerden, porcentaje de sodio intercambiable, entonces requerimos saber si aquí tendríamos problemas de suelos salinos y si más complejo tendríamos problemas de suelos salinos sódicos. O si por el contrario estamos bien. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si le resulta un suelo salinosódico en su parcial, usted debe de muy diligentemente recomendar y hacer todas las sugerencias para que ese suelo esté bien, ¿sí? Para que ese suelo, y más que el suelo, recuerden que trabajamos para la planta, ¿no? Les repito, aquí en Olsen, ustedes deben de saber si este fósforo determinado por Olsen está bien determinado en ese suelo, en la ceiba, o está bien determinado en la paz, o por el contrario, necesitan como agrónomos y conocedores de su área mandar a que repitan la determinación de ese parámetro, ¿sí? Entonces es bien necesario que ustedes tengan claro, quizás no muchos de ustedes o muy pocos van a ser de pronto jefes de laboratorio o van a estar metidos, involucrados en un laboratorio, pero lo mínimo de ustedes es que tengan claro que ese parámetro está bien determinado o está mal determinado, ¿sí? Eso es lo mínimo. Ok, todos los micronutrientes, igual, tenemos que saber para qué sirve cada uno, cuáles son sus síntomas de deficiencia, cuáles son sus funciones bioquímicas, cuáles son sus formas de absorción, y saber que ellos nos sirven muchísimo para el desarrollo correcto de todos los cultivos. Entonces, no los podemos menospreciar, ¿ok? Y lo ideal es que ustedes manden a hacer la determinación de todos los manden también a hacer la determinación de la SIC, que no entiendo por qué la mayoría bueno, sí lo entiendo, pero no se lo voy a decir. La mayoría de laboratoristas no, o de laboratorios más vale, no la hacen. Pero la determinación de SIC es bien importante. También manden a determinar cationes solubles, que también es un parámetro que les ayudaría mucho a tomar decisiones. Y si falta algún parámetro, entonces mándenlo a hacer, ¿sí? Normalmente los laboratorios certificados tienen la obligación de guardar un respaldo de muestra. Entonces, es como un poquito de suelo del cual usted mandó a determinar, ellos utilizan y también le guardan un poquito de suelo, pero no se lo guardan para siempre. Muchos de ellos lo guardan por 3 meses, máximo 6 meses. Eso depende de los criterios de cada laboratorio, pero lo normal es que lo guarden por 3 meses. Entonces, si usted le pasó algo con sus determinaciones, usted puede ir al laboratorio y pagar las extra que quiere que le hagan o pagar las que quiere que repitan, ¿sí? Bueno, recuerden que estos son los cationes intercambiables, ¿sí? Importantísimos. Todo es importante, pero estos son básicos, siempre los utilizamos. Y los miramos mucho también en las relaciones. Recuerden las relaciones calcio-magnesio, calcio-magnesio sobre potasio y todas esas relaciones que nos pueden indicar qué está sucediendo en campo. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Recuerden estudiar todas las funciones de la materia orgánica. Recuerden que la materia orgánica tiene residualidad ácida por naturaleza. Entonces, cuando tenemos altos porcentajes de materia orgánica, necesitamos incrementar y lo hacemos tomando en cuenta el RN, la relación de neutralización, la cual ustedes ya tienen también dentro de su manual de prácticas. ¿Ok? Entonces, es importante que las apreciaciones, todo lo que van encontrando lo vayan relacionando. Les repito, pH con hierro y manganeso, o si tuviéramos un pH extremadamente alcalino, entonces tienen que ver cómo está el calcio, ¿sí? Tienen que ver cómo está el magnesio, tienen que ver si no hay casi nada entonces de hierro o manganeso, tienen que contrastarlo. El aluminio, siempre piensen, cuando hay elevados aluminios, piensen entonces en pHs, de una vez piensan entonces, ya les dije, en hierro y manganeso, y mínimas concentraciones de este resto. Cuando vamos a la materia orgánica, recuerden que la requieren para hacer las determinaciones, para hacer las aplicaciones y los cálculos, perdón, de el material encalante para neutralizar este aluminio intercambiable, para a su vez aumentar el calcio, aumentar el magnesio, el potasio, el fósforo, ponerlo más soluble lo que esté allí, porque se va moviendo el pH. No se mueve
de una vez el pH, no es muy fácil mover pH, digamos, de 5 a 6. Eso no se hace de la noche a la mañana. Recuerden que deben de esperar mínimamente o recomendar la espera mínima de ideal, una cosa así pues súper buena, ideal 3 meses, pero muchas pues multinacionales simplemente encalan y al mes ya están sembrando. Se inicia una reacción, pero recuerden que esa reacción también depende del mesh, de la granulometría del material encalante y depende de cómo lo hayan aplicado y que tanto hayan también después manejado toda la humedad del suelo para que cada vez haga reacción mucho más rápida. Bueno, ¿qué otra cosa aquí? Conductividad eléctrica, entonces recuerden siempre checarla junto al sodio, a ver si no tenemos problemas de sales. Y eso sería lo básico, ¿sí? Lo básico para iniciar, ojo, para iniciar a realizar la interpretación. Lo básico, no lo es todo. Acuérdense también aquí que tenemos parámetros muy importantes como la densidad. Si no se acuerdan desde suelos 1 qué es densidad, los invito a repasarla porque esta densidad aparente nos da muchos indicios si todo lo que vamos a hacer acá químicamente va a tener un efecto positivo o no. De nada nos ganamos con estar aplicando el cultivo, con estar aportando materia orgánica, biofertilizantes o fertilizantes química, si no vamos a tener en cuenta si el suelo entonces tiene una alta o una baja densidad aparente, si el suelo está compactado o no. Porque recuerden que todas las características físicas, químicas y biológicas se interrelacionan. Entonces es necesario prestar atención integral a todo. ¿Okay? La textura, recuerden que la textura es vital. La textura nos indica muchísimas cosas, entre ellas la infiltración, entre ellas el manejo de la mecanización del suelo. Nos indica la eficiencia, es uno de los parámetros para tener en cuenta la eficiencia de la aplicación del fertilizante, luego les voy a explicar eso. La textura también te indica entonces si va a haber un lavado o no, te indica el fraccionamiento que debes de hacer cuando estás aportando nutrientes, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante tener en cuenta la textura. Y estos dos parámetros son los parámetros mínimos que deben de solicitar usted a un laboratorio si es que el laboratorio no lo hace. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? Master. No es pregunta, sino es con respecto a la investigación que teníamos que hacer. Bueno, según leí yo, esta prueba Olsen, para sacar el porcentaje de fósforo, eleva el pH como a 8 y utiliza unos disolventes para sacar esto y nos da más fósforo de lo que debe haber en nuestro pH, mientras que la prueba Bray utiliza soluciones que extraen el fósforo que está unido con el calcio y todo lo que puede haber y nos da una medida más precisa. Eso fue lo que leí en un artículo que hacía una comparación entre los dos. Muy bien, José, muy bien, y te felicito por estar haciendo las consultas. Recuerden que no están investigando, ¿sí? Están consultando. Sí, Sí. pero no, te felicito por hacerlo. Ahora bien, si ya entendiste eso que leíste, dime. El laboratorista utilizó bien el método analítico Olsen para determinar en esta finca de la Ceiba ese pH. Ese fósforo, perdón. ¿No lo utilizó bien? ¿Por qué? No lo utilizó bien. Por el pH. El método Olsen, como le decía yo, para poder obtener el fósforo, la determinación, el pH en la solución se eleva mucho, o sea que nos va a dar un índice mucho más alto a nuestro pH que tenemos en el suelo. Bueno.
Si yo tuviera aquí en La Paz un pH de 8, ¿por Sí, qué ahí método sí. analítico tendría que haber sido determinado el fósforo? Podríamos utilizar Olsen, ya que no va a hacer mucha la diferencia, pero sí hicieron énfasis de que el método de Bray era más preciso, pero en un pH de 8 sí es aceptable el método Olsen. Muy bien, muy bien. Eso era lo que yo quería que todos hicieran, ¿sí? Que todos consultaran, que todos entendieran eso, ¿sí? Y no necesariamente que yo estuviera encima de ustedes replicándoles, ya lo consultaron, fíjense esto, fíjense lo otro. ¿Por qué? Porque ustedes como agrónomos deben de caer en la cuenta si hay un error en las determinaciones de alguno de los parámetros. Al igual que también deberían de leer un poquito los métodos analíticos para la determinación de fósforo, conductividad eléctrica, aluminio intercambiable, macro y micronutrientes. Es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que usted no puede simplemente ignorar qué métodos analíticos son los mejores para la determinación de qué parámetros. ¿Me entienden? Pero también, aparte de Olsen, de Bright 2, les dije que consultaran Melish. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo? Bueno, ya el silencio me dice que no. Bueno, recuerden que es importante que repasen todo lo que se sientan flojos. Recuerden que si yo lo siento como titubeando, como inseguros, yo les voy a preguntar. Ahora, si yo veo una seguridad y no me está diciendo cosas erradas y va todo bien, no va a haber preguntas ni interrupciones. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Nadie? Bueno. Este solamente es un ejemplo de análisis de suelo, ¿sí? Para que vean cómo lo pueden entregar algunos laboratorios, ¿sí? Para que no simplemente crean que esta es la forma como lo van a entregar. También se lo pueden entregar así. Y usted debe saber también interpretarlo, usted debe saber por dónde empezar, deben de saber que los parámetros se los ponen de esta forma, que el resultado aquí, que esta es la unidad del parámetro en la cual miden, que aquí le ponen ya cierta apreciación, ¿sí? Le ponen cierta apreciación para que usted se vaya como le digo, como teniendo una referencia, pero no sea usted como vago, no sea de los que, no, ya me dijeron que ese potasio estaba muy alto, listo, yo me quedo tranquilo. No, sea usted más crítico, vaya con estos resultados y verifique en otro tipo de bibliografía, porque usted no sabe cómo lo realiza el laboratorio que le entrega. Aunque yo le recomiendo que siempre al laboratorio que usted mande sus muestras, usted tenga la certeza de que el laboratorio es bueno. No todos los laboratorios hacen las cosas correctas, ¿sí? Entonces tenga la certeza de que es bueno, tenga parámetros, no sé, referencias, consulte, ¿sí? Ok. Bueno, vean tenemos la clase textural, ¿sí? Miren cómo él se las da. Tenemos, bueno, estos son puntos de saturación. Tenemos capacidad de campo, también se los da, o sea, que hay mucho más parámetros mucho más completos, determinados mucho más completos. Tenemos pues aquí todos, miren, tenemos hasta el nitrato, ¿sí? Tenemos fósforo que lo determinaron por Bray. Y si ese fósforo lo determinaron por Bray, y entonces ya sabiendo que hay una diferencia entre la determinación de Bray 2 y Olsen, entonces con este fósforo iríamos a mirar qué. A ver si está bien determinado por Bray. El pH, maestro. Muy bien, el pH. ¿Listo? Entonces iríamos y miramos que el pH. Miren que aquí dice, lo determinaron por Bray, pero el pH de este análisis es de 7.0.
7. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Se pudo hacer por Olsen. Se pudo hacer por Olsen, ¿cierto? Pero el se pudo Sí, hacer no me dice si está bien esa determinación por Bray o no. es que según yo leí, solo me daba una tabla que medio no pude entender. Ujú. El pH que ellos utilizaron era de 5.4 parece. Ajá. Entonces no hicieron otra comparación y solo me dijeron que era mejor el Bray porque el Olsen se utilizaba en un pH más alto, pero no especificaron en qué rango. Bueno, pero entonces, ¿qué le falta a usted seguir haciendo? Más, más consulta. Exactly. Me encanta que ustedes solitos vayan cayendo en la cuenta, ¿sí? Más consultas hasta que tengan que súper claro, de acuerdo al pH, la determinación de fósforo, si no la hacen por Melis, entonces tendría que ser por Bray o por Olsen, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro, al menos ahí en ese parámetro. ¿Listo? Miren aquí, cationes intercambiables, que es algo también muy bueno, ¿sí? Pero esto ya es basado en los porcentajes de saturación. Esperen, aquí alguien me está escribiendo. Alex Flores, estoy confundido. ¿En qué? Esto, más de yo, por luego no tengo ni preguntas puntuales porque estoy todo perdido más. Pero Alex, ¿en qué está perdido? Es que no sé en qué decirle, pues, o sea, no tengo preguntas así como ¿Usted estuvo en la clase anterior? la del lunes, ¿Estuvo? sí estuve. ¿Usted ya consultó qué es Bray, qué es Olsen? Yo creo que ahí está el problema. No, tranquilo que yo le ayudo a mirar dónde está el problema, el poco estudio que le ha dedicado. Pero tranquilos que estamos muy a tiempo, ¿sí? Por eso quiero dedicarle bastante tiempo a este tema, porque este tema no es fácil, ¿sí? Pero tampoco es tan difícil. Todos ustedes lo van a poder hacer, pero necesitamos un poco más de disciplina. Necesito que se me pongan disciplinados porque recuerden que esta es la reunión de todo lo que han aprendido en el curso. ¿Me entienden? Entonces necesito que le pongan a esto, muchachos. Ok, bueno, vamos a dejar entonces hasta allí. Y recuerden, si tienen alguna pregunta extra, me la pueden hacer, entonces ya saben, con mucho gusto. Dime, ya nos va a sacar el sistema en cualquier momento, ¿ok? Bueno, esto es lo que quería preguntarle si aproximadamente cuánto cuesta uno de estos análisis y dónde lo podríamos hacer aquí en Honduras. Bueno, eso mejor te la respondo en privado porque no le quiero hacer publicidad así en público a mucha gente. Ya